Bueno, siendo las 9:04, doy por iniciado muy oficialmente ese webinar hoy día sobre cómo incluir los proveedores en la economía circular, así que muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy día. Y reciban la más cordial bienvenida de parte de Acción al webinar, como les dije, denominado como incluir a los proveedores en la economía circular, que hemos organizado de esta Acción Empresas y en colaboración con Territorio Circular. La transición de Chile desde una economía lineal hacia una economía circular se ha transformado rápidamente en una prioridad nacional que requiere, en nuestra opinión, de la voluntad y coordinación de actores en todas las esferas de nuestra sociedad, es decir, sector público, sector privado, pero también sociedad civil y la academia. Y en ese contexto, el mundo empresarial tiene grandes desafíos, y no me refiero solamente a la ley REP. Conocer la totalidad de los impactos de sus operaciones en el ecosistema, cambios en la forma de producir para asegurar que los procesos sean sustentables, el rediseño también de productos que permitan una mayor circularidad de los flujos de materiales, pero también de agua y energía, y nuevas responsabilidades ligadas al postconsumo los mismos, son algunos de los procesos que marcan las transformaciones empresariales, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, y que son también esa agenda desafiante. Sin embargo, avanzar en esa transición requiere de coordinación y colaboración de muchos actores dentro de la cadena de valor. Y ahí está el desafío de cómo integramos nuestros proveedores, cómo integramos toda nuestra cadena de valor en ese desafío de aumentar la circularidad. En esta jornada de hoy, entonces, vamos a abordar las gestiones necesarias que puedan guiar a las empresas para avanzar junto a sus proveedores en el trabajo en temas de circularidad. Mi nombre, por los que no me conocen, es Katy Müller. Yo soy gerente de desarrollo de Acción Empresas y tengo el gusto de moderar hoy día como este webinar, y también quiero agradecer en ese momento a las jefas de línea que han trabajado mucho en la preparación, que son Aixa Navarro, Alejandra Rochas y Alicia Meri. Los van a ver quizá de repente en las pantallas, pero quería destacar también su trabajo de coordinación y preparación. Pero sobre todo quiero saludar muy cordialmente a nuestros invitados, invitados de lujo realmente en esa temática. Por un lado, estamos con Javier Obach, gerente de Territorio Circular de Sofofa Hub, también con Lina Camargo, que es manager de Latinoamérica del Global Reporting Initiative, o GRI, Bárbara Cornejo, Head of Environment de Enel Distribution o distribución en español. Con Enel hemos trabajado en muchos temas ambientales. Y por supuesto también Christophe Leflech, que es líder de planificación y excelencia de abastecimiento de Antofagasta Minerals. Entonces, nosotros vamos a empezar este programa con una presentación que espero que para ustedes sea muy inspiradora. Para nosotros siempre ha sido un gusto trabajar con el GRI, entonces tengo el gusto de presentar a ustedes a Lina Camargo. Y Lina es administradora de empresas, becaria Fulbright y magíster en estudios ambientales de la State University of New York. Previo a su llegada al Global Reporting Initiative, Lina desarrolló proyectos de consultoría para la multinacional Honeywell International en New Jersey y también para la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, y trabajó en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Asimismo, durante 5 años se desempeña como profesora a nivel de maestría en la Universidad de los Andes. Desde el GRI, Lina ha liderado proyectos de investigación relacionados con derechos humanos, cadena de suministro, el impacto del reporte en las organizaciones, y adicionalmente lidera la implementación del programa de negocios competitivos enfocado en proveedores y organizaciones interesados en realizar por primera vez su reporte, el cual ya se ha expandido a 8 países de la región y ha logrado vincular a más de 2.000 empresas. Adicionalmente, ejerce la Secretaría Técnica de la Red de Suministro Responsable LATAM. Ven entonces que Lina tiene un tremendo currículum para esta temática que nos convoca hoy día, y los dejo hoy día y ahora con Lina. Muchas gracias, Lina, por tu presencia y por tu apoyo en este webinar. Gracias, Katy, y a todo el equipo de Acción Empresas por esta invitación. Les voy a hablar sobre cómo se aborda la economía circular desde los reportes de sostenibilidad bajo los estándares GRI. Para de pronto los que no están muy familiarizados, el Global Reporting Initiative es una organización internacional independiente y nos dedicamos a crear
estándares que ayudan a comunicar a las organizaciones los impactos que generan hacia el desarrollo sostenible, es decir, los impactos que se generan al medio ambiente, a las personas, incluyendo los derechos humanos y a la economía. Estos estándares son un bien público gratuito. Cualquiera de ustedes puede entrar a nuestra página web, descargarlos, usarlos sin costo alguno. Y estos estándares promueven pues la transparencia de las organizaciones frente a los impactos. Ahora ya entrando en materia, lo que nos une el día de hoy es la discusión de economía circular y pues esto está obviamente muy relacionado con la generación de residuos. Entonces, este estándar que es el 306, denominado residuos, de hecho se actualizó en el 2020 buscando articular nuevas prácticas y entre estas se encuentra la de la circularidad. Entonces, este estándar lo que busca es que las organizaciones generen una relación más fuerte entre los materiales y los desechos que están generando, entonces que tengan toda una comprensión integral de cómo desde la adquisición de materia prima, de insumos, se puede estar afectando también la generación y la calidad de los desechos. Introducir estos conceptos de circularidad y prevención en la generación de desechos. Entonces, todas las preguntas que se hacen desde el GRI se lleva a la organización a que empiece a tener esa mentalidad y que empiece a ver también a los desechos como una fuente de materiales y de repensar cómo se pueden crear los productos desde el diseño de una manera que vaya a generar menos afectaciones y también esto que puedan ver cómo los pueden de pronto comercializar y generar un valor ahí. Énfasis en los desechos generados en la cadena de valor. Este es un tema que siempre olvidamos y podemos estar descuidando en las organizaciones, pero el GRI empieza a hacer esas preguntas para que empiece a generarse las discusiones necesarias al interior de las organizaciones y también se presta atención a cómo los proveedores pueden empezar a ser generadores de soluciones frente a los desechos, ¿no? O cómo se pueden dar una gestión adecuada a los desechos. También se les hace el requerimiento a las organizaciones que empiecen a reportar ese flujo de los residuos para entender en qué momento, en qué situaciones es donde se genera esto y los métodos de gestión de residuos para alinearlos con la mejor jerarquía en la gestión integral de los residuos. Entonces, como todos sabemos, pues los residuos pueden tener un impacto negativo significativo, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud de las personas y por eso está muy vinculado con la Agenda 2030 y con estos temas de desarrollo sostenible. Los residuos se pueden generar a partir de las actividades propias de la organización, pero ojo, no debemos olvidar los residuos que se pueden estar generando aguas arriba, es decir, a través de nuestros proveedores y contratistas, y aguas abajo es qué pasa una vez vendemos nuestros productos, ¿no? En dónde terminan esos residuos y de pronto ver si la empresa puede hacer algo para recoger y asegurarse que se haga una disposición final adecuada. Esto, como les decía, está muy vinculado con la Agenda 2030, está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. Entonces, ¿ustedes cómo pueden reportar el impacto y la gestión que están realizando frente a economía circular? Para eso tenemos nuestros sistemas de estándares. Acá en los estándares temáticos ustedes van a encontrar el 306, ahí encuentran los temas ambientales, económicos y sociales, y el 306, como les decía, es el que está directamente relacionado con residuos y economía circular. Estos son los requerimientos de información que tiene este estándar. Estos dos, el 306.1 y el 306.2, son contenidos de este estándar que lleva a la empresa a pensar mucho en la gestión. Por ejemplo, el del 306.1 se busca que la empresa identifique muy bien en qué puntos de sus procesos, aguas arriba, aguas abajo y directamente de la empresa, se están generando insumos, actividades y los productos resultantes de estos
de estas actividades que realiza la organización. Y de nuevo, pues ahí se les hace la pregunta, ojo, ¿y qué está pasando en su cadena de valor? Y en el 306.2 lleva a la empresa a pensar cuáles son las medidas que está adoptando frente a la economía circular, pues para prevenir la generación de residuos en las actividades propias y también en la cadena de valor. Y también le pide a las empresas que describan los procesos que está emprendiendo para asegurar que se está haciendo una disposición adecuada o una gestión adecuada por parte de terceros, por ejemplo, de los proveedores. Ya en los contenidos 306.3, 306.4 y 306.5 ya se lleva más a la empresa a que empiece a revisar los resultados de estas gestiones y estas estrategias que han venido adoptando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 306.3 se le pide que revise cuáles son los residuos que se generan y que haga una caracterización, por ejemplo, si son biomasas, si son residuos peligrosos, minerales no metálicos, etcétera. En los residuos no destinados a la eliminación, de nuevo también que haga una caracterización y que identifique si son residuos que van al reciclaje, si se hace una reutilización, etcétera, como qué valor es el que se le va a generar a esos residuos no eliminados. Y finalmente, que haga también la caracterización de cuáles son los que definitivamente tienen que estar destinados a la eliminación y asegurarse que se haga una disposición final adecuada. Y finalmente, como les decía, siempre se orienta a las empresas a que hagan estos flujos de procesos porque así es como se va a lograr también a que ellos entiendan un poco mejor su cadena de como la jerarquía y todos los flujos que se dan en los procesos. Y pues ahí en Katy, cuando me estaba presentando, mencionaba que he venido liderando un programa que se llama Negocios Competitivos para los que estén interesados, y es que ayudamos a través de socios implementadores a las empresas Ancla, llamamos nosotros, a que inviten a sus proveedores para que empiecen a hacer estas mediciones de sostenibilidad y empiecen a medir y a gestionar los riesgos que se están generando. Hemos trabajado con Enel en Colombia y Enel en Perú. Ellos han venido también vinculando a bastantes de sus proveedores. Este quote lo tengo de Enel. Con nuestro programa de proveedores no solo buscamos una toma de conciencia, sino también que les sirva como diagnóstico de cuáles aspectos deben reforzar a través de los planes de mejora, pero también hemos venido trabajando con más de 40 empresas Ancla que han vinculado a proveedores, y tanto es así que hasta empresas que son proveedoras de otras empresas han venido tomando este programa porque sabe que ese es el futuro, ¿no? Hoy en día ya hay empresas que han venido en sus pliegos de licitaciones, en sus términos de referencia, dan puntos adicionales a aquellos proveedores que tienen un reporte de sostenibilidad, porque de esa manera pueden asegurarse que están tomando acción frente a sus impactos más relevantes. Estos son los modelos de implementación que tenemos. El de la empresa Ancla, que invita a proveedores o hasta distribuidores y en algunos casos a clientes, un gremio o una asociación que invita a sus afiliados y también empresas individuales que se vinculan al programa. Entonces, en el escenario en donde tenemos una empresa Ancla que invita a clientes, a distribuidores, a proveedores, la empresa Ancla, como ha hecho un análisis de impacto en la cadena de valor, entonces es la que le indica al proveedor o al cliente o al distribuidor cuáles son los temas que necesita que entre a reportar. Y bueno, y con esto termino mi presentación. Espero que les haya llamado la atención y estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, Lina, por esa presentación. Yo creo que es muy útil para las empresas conocer cómo se relaciona el estándar de reporte más usado en Chile con temas de economía circular. Hemos visto que los indicadores que tú presentaste sí tienen mucha relación con los residuos y también lo enfatizaste así en tu presentación. Entonces, mi primera pregunta al respecto sería, ¿qué beneficios, según ti, otorga a las empresas reportar en GRI respecto a sus prácticas y avances en ese? ¿Han tenido ahí algunos
ellos observaciones específicas? ¿Cuáles son los beneficios que tú podrías identificar? Sí, de hecho, le hemos preguntado muchas veces a las organizaciones cuáles son los beneficios, pueden variar, pero lo que más nos dicen es que les ayuda a, tienen unos beneficios como internos y externos, ¿no? Internamente le ayuda a atraer y a mantener el capital humano, porque hoy en día las generaciones buscan hacer parte de equipos y empresas en donde sienten que están aportando algo positivo a la sociedad y al planeta. Entonces, saber que la organización donde estoy trabajando, que sabemos que tiene unos impactos, pero que es responsable y hace esta gestión adecuada, eso llena de propósito a la gente. Entonces, por eso les ayuda a atraer el mejor capital y también a retenerlos, porque más allá de un salario y eso, hay un propósito detrás, ¿no? Por otro lado, les ayuda a fortalecer sus sistemas de información, porque tienen que estar recogiendo información. Les ayuda a tener esto también una ventaja competitiva frente a las organizaciones que no están haciendo esto, a disminuir costos, sobre todo en estos temas de economía circular, dejar que se disminuyan los desperdicios, o que si hay desperdicios que no se pueden evitar en este momento porque no existe la tecnología o lo que sea, pues que se le están viendo la manera de darle una reutilización o un reciclaje adecuado. Y externamente ayuda a las organizaciones, como les decía, a tener una ventaja competitiva, y hay empresas que han hecho parte, por ejemplo, de este programa de negocios competitivos y que nos dicen que gracias a tener el reporte se les dio puntos adicionales que les ayudó a ganarse una licitación, un proyecto. O de pronto, hoy en día, algunos bancos para solicitar créditos también necesitan esta información de sostenibilidad, porque es una manera como el banco, así como mira si uno tiene la capacidad de pago, tiene su flujo de caja, también están empezando a mirar si la empresa está gestionando impactos, porque eso quiere decir que se disminuye el riesgo y que también eso va a ayudar a que la empresa en el largo plazo pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Y para eso, como ya saben, también el sector bancario financiero está también acercándose a estos temas de sostenibilidad y cada vez más está tratando de hacer el vínculo de el impacto en dónde hacen inversiones, a quién le prestan plata, esos temas. Entonces, como que esos son algunos de los beneficios que han visto las empresas, adicional de el beneficio ético, y es saber que están haciendo las cosas bien, ¿no? Buenísimo, gracias Lina. Y sí, hemos visto un creciente interés también aquí en Chile en el sector financiero en incorporar indicadores de evaluación hacia las empresas en temas de economía circular. Ahora, tú mencionaste ya en tu respuesta recién y también en tu presentación el programa de negocios competitivos. Y ahí como que quería ahondar un poquito más. ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son los mecanismos que involucran ahí los proveedores y cuál es la ventaja de un país también de sumarse a esa iniciativa? Sí, claro. Bueno, los proveedores, tenemos muchos proveedores que inician el programa y no saben absolutamente nada de sostenibilidad, o muchas veces tienen el imaginario, y este es uno de los mitos, que la sostenibilidad es para las empresas grandes, ¿no? Pero cuando ya empezamos a ver conceptos básicos, eso también activa a la persona, porque es como decir, sí, esto me interesa, pues yo habito también este planeta. Y me interesa que podamos mejorar en estos asuntos en nuestra organización. Y se dan cuenta que aunque de pronto muchas veces el impacto de ellos es menor, pero igual suma, igual hay cosas que ellos pueden hacer y que muchas veces no se requiere grandes inversiones, ¿no? Simplemente haciendo ajustes en su planta de producción, haciendo ajustes, promoviendo buenas prácticas con los empleados, se pueden lograr grandes beneficios en la organización. Por ejemplo, tenemos en Colombia empresas que cuando fueron empresas que tuvieron que cambiar la planta, se trasladaron a una nueva planta y dijeron, bueno, esta planta la vamos a hacer de manera que podamos recoger aguas lluvias, podamos hacer cierta circularidad en el agua,
y hoy en día están economizando, están reutilizando y usando el 50% del agua que venían usando en su producción. Entonces eso les lleva a ser más competitivos, más eficientes, y también hay empresas que están empezando a disminuir, lo ven como, porque GRI les pregunta, por ejemplo, del beneficio de los empleados, ¿no? No solamente en salud y seguridad en el trabajo, que no se me lesionen ni nada de eso, pero también están impulsando buenas prácticas de bienestar de los empleados, y esto los ha llevado a que disminuyan, que sean más eficientes y que empiecen a disminuir la jornada laboral. En Colombia en este momento son 48 horas y algunas empresas ya lo han logrado disminuir, por ejemplo, a 43 horas. Entonces dicen, eso motiva muchísimo más a nuestros empleados, y fuera de eso nos estamos adelantando a política pública porque siempre va a tender a disminuir la jornada laboral en los países de Latinoamérica, y pues también vemos discusiones en Europa que se están acercando a eso. Entonces son diferentes casos, pero como los estándares GRI están construidos basándose en las mejores prácticas a nivel mundial en temas ambientales, sociales, económicos, entonces llevan a las empresas a hacerse preguntas que de otra manera no se les hubiera ocurrido, y se dan cuenta que sí pueden encontrar soluciones ingeniosas y que ayuda a la empresa a ser más eficiente y competitiva. Buenísimo. Lina, tengo una última pregunta porque sé que tú a las 9:30 tienes que salir, así que te la hago. Llega de parte de Vanessa Mayú, del Punto Nacional de Contacto, la OCTA, y dice: el estándar GRI ha integrado los estándares internacionales de responsabilidad corporativa, por ejemplo, los principios rectores de las Naciones Unidas y las directrices de la OCTA para la conducta empresarial responsable. ¿Cómo se aprecia esa alineación? ¿Tienes ahí una...? Hola, Vanessa. Sí, cuando ustedes entran a ver los estándares y los descargan, al final van a encontrar unas referencias. Entonces, esto se aprecia en las preguntas que tú vas a ver. Te invito a que descargues el GRI 2, que es el de contenidos generales, y vas a ver que las preguntas están muy orientadas en temas de derechos humanos, no solamente tienen en cuenta las directrices de la OCDE de conducta empresarial responsable, sino también el de debida diligencia, también los principios rectores de empresas y derechos humanos, las convenciones de la OIT, etcétera. Y vas a ver, cuando leas las preguntas, te vas a dar cuenta que están orientadas a tener en cuenta esas prácticas de estas guías, y que la organización empiece a pensar, si no lo tiene, ponga que en este momento no lo tiene, pero les empieza a hacer ruido en la cabeza y empieza a generar discusiones al interior de la organización. Buenísimo. Muchas gracias de nuevo, Lina, por no solamente la presentación, sino también por ahondar en las preguntas que se produjeron, y un gusto tenerte aquí en el panel. Gracias por tu participación. Gracias, que estés bien. Que estés bien. Bueno, a continuación, para conocer una mirada ya un poco más nacional, quisiera invitar a Javier Obaj. Y Javier, además de ser un socio de años de Acción Empresas, de haber colaborado o trabajado en conjunto con él en la hoja de ruta de economía circular para Chile, quisiera presentarlo. Se desempeña como gerente de proyectos de economía circular en Sofofa Hub, fue jefe de la unidad ambiental de la División Ambiental y Cambio Climático en el Ministerio de Energía por 2 años, y también coordinador nacional de proyectos GEF Biogás por 4 años, y además Manager Sustainability Enterprise en PwC por 5 años. Entonces Javier realmente es uno de los grandes expertos que tenemos en economía circular, y además va a moderar el panel con los representantes de las empresas invitadas después. Así que Javier, te dejo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Katy, y gusto saludar a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Así que felices de compartir con ustedes, y sé que el tiempo es oro, así que vamos a rápidamente compartir la presentación. Ahí se ve, ¿cierto, Katy? Estamos impecables. Se ve perfecto. Súper, muchas gracias. Oye, mira, tengo poquito tiempo, la idea es, porque en fondo lo importante es escuchar a otros panelistas también. Y yo les quiero contar un poquito el contexto de la hoja de ruta, contarles que hay una hoja de ruta de economía circular en Chile, y hablar un poquito de eso para dar el contexto de la importancia también de los proveedores, que es lo que queremos conversar también el día de hoy.
Siempre Murphy no me deja después pasar. Ahí sí. Bueno, como para comenzar, si analizamos quizás grandes desafíos en los cuales nos enfrentamos, podemos hablar de estos tres temas, ¿cierto? Sobre consumo de recursos naturales y pérdida de biodiversidad, aumento y generación de residuos y contaminación y cambio climático. Vemos cada vez más extracción de áreas, consumos de energías. Recordemos que a nivel mundial cerca del 70% de las energías siguen siendo fósiles, y eso nos genera, ¿cierto?, también muchos flujos de materiales, muchos flujos que hoy día entendemos que son más finitos de lo infinito que pensamos que eran. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con la disyuntiva, bueno, ¿qué hacemos con todos estos flujos materiales? Y que no terminen, como la lámina al medio, ¿cierto?, en el mejor de los casos, un relleno sanitario controlado, pero también vemos que quedan a orilla camino o quedan en cualquier parte. En Chile, recordemos que son 20 millones de toneladas de basura, y que tenemos que, bajo un modelo lineal, no sabemos mucho qué hacer. Por lo tanto, viene este rol de la economía circular, que nos permite ver de qué manera cambiamos estos flujos y estructuramos modelos de negocio distintos, y eso que nos ayude a combatir este efecto contra el cambio climático, esta crisis climática, donde estamos hoy día viendo cómo no superamos los 1,5 o 2 grados Celsius de temperatura. O sea, cada vez es más claro que cada uno de estos es resultado directo de la forma en que hacemos las cosas, de la forma de cómo producimos y usamos bienes y servicios, ¿cierto?, en esta economía muy lineal que estamos acostumbrados. Y por lo tanto, la economía circular plantea una necesidad de dejar atrás esta economía de el extraer, ¿cierto?, el producir, el consumir y botar, hacia una lógica más circular en la cual somos más eficientes en el uso de los recursos y tenemos una mirada más sistémica, y donde nos basamos en tres principios claves, que son eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Por lo tanto, aplicamos principios más preventivos, aplicamos ecodiseño, entendemos cadenas de valor de forma temprana para ver de qué manera no generamos un residuo y no nos hagamos cargo después de un residuo ya generado, sino podemos verlo de forma anterior. Cómo también podemos mantener productos y materiales en uso la mayor cantidad de tiempo posible, ser eficiente en el uso y acá ocupar ciertas otras estrategias claves para la economía circular, como manufactura avanzada, robótica, Internet de las cosas, como a través de sensorización, por ejemplo, como a través de desmaterialización somos capaces de perdurar un recurso, un bien o un servicio la mayor cantidad de tiempo posible en uso. Y de esa forma alejarnos de la generación de desperdicios y basura que se transforman en un problema en sí mismo. Y por otro lado, regenerar sistemas naturales. ¿De qué manera podemos volver a generar nutrientes? Por ejemplo, a través de residuos orgánicos que están en descomposición, extraer esos nutrientes nuevamente y recuperarlos para volverlos a la tierra a través de, por ejemplo, ciclos biológicos. Entonces nos encontramos con flujos de materiales, tanto ciclos técnicos como ciclos biológicos, que son parte de un ecosistema y de una cadena de valor más compartida, pero que no es lineal, sino que busca generar espacios para poder utilizarlo a través de distintas estrategias. ¿Cómo parte esto? Bueno, parte de una historia un poquito anterior. Hoy día tenemos una hoja de ruta para un Chile circular al 2040, pero esto parte del 2019, con un proceso de diseño, una hoja de ruta, y somos uno de los primeros países a nivel incluso mundial. Hay pocos países en el mundo que tienen estrategias país, no una ciudad o cosas específicas de un sector, sino a nivel país en avanzar hacia una estrategia compartida, una mirada compleja de decir, bueno, juntémonos todos y conversemos qué es lo que queremos y cómo soñamos a un Chile diferente, en este caso el 2040. Por lo tanto, el 2019 se parte un proceso de diseño de una hoja de ruta con estudios iniciales, con mapeo de actores, con talleres regionales, que continúa el 2020, con más de 144 personas involucradas, con 11 mesas temáticas, con 33 sectores productivos distintos, y por lo tanto se empieza a dibujar, ¿cierto?, cómo aspiramos a ser un país más circular, más eficiente y más justo en modelos de economía circular. Y por lo tanto, en 2021 se genera un primer borrador que va a consulta pública. Esa consulta pública obtuvo cerca de 500 observaciones, las cuales fueron analizadas por los expertos, por el Ministerio de Medio Ambiente, por Economía, por la Agencia Sostenible de Cambio Climático, esto con asesoría de expertos de Citra, de Finlandia, ¿cierto?, con expertos franceses, con la Fundación Helen MacArthur, para finalmente tener un documento que fue aprobado por Consejo de Ministros y además está establecido como una de los compromisos de nuestra NDC, nuestras metas de largo plazo, ¿cierto?, de nuestra contribución determinante al cambio climático. Por lo tanto, pasa a ser un documento muy atractivo y muy necesario para poder empujar un desafío más circular y más allá de lo que
solamente es una mirada local, sino es un compromiso también planetario, porque a pesar de que somos un país chiquitito con emisiones quizás pequeñas, somos altamente vulnerables al cambio climático, por lo tanto es una decisión interesante de haber adoptado. Y de esa forma, a fines del año 2021, Corfo, a través de un programa estratégico, transforma, elabora y lanza un programa que se llama Territorio Circular, que busca, a través de Sofofa Hub, que es la entidad implementadora, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, poder articular actores para gestionar esta hoja de ruta, para poder, que no que guardar un escritorio, sino que permita articular actores, generar un ecosistema de innovación, de emprendimiento, juntar actores grandes, pequeños, academia, para poder generar un avance y una aceleración de esta hoja de ruta en el tiempo y al mismo tiempo monitorear toda la hoja de ruta a través de un dashboard que ya está disponible para que cualquiera de ustedes pueda ver los avances que se está construyendo en esta hoja de ruta, y por lo tanto es un trabajo que comienza a fines del 2020, de noviembre del 2021, pero que ya con un plan operativo comienza a partir del 2022 a estar ya en ejecución. ¿Por qué avanzamos en una hoja de ruta? Bueno, un poco lo que les decía al principio, porque nos permite enfrentar desafíos globales como esta escasez de recursos, cambio climático, degradación de ecosistemas, porque también encontramos que hay urgencias de residuos y contaminación importantes. Recordemos lo que les decía, son 20 millones de toneladas de residuos que generamos al año, pero si hacemos doble clic solamente en los residuos domiciliarios, generamos una valorización de cerca de un 1 o 2%. Por lo tanto, hay ahí un desafío mayúsculo que tenemos que abordar, y por otro lado tenemos cerca de 4.000 sitios de disposición ilegal que hay que recuperar y volverlos al espacio público. Además, la economía circular es una tremenda oportunidad económica. Recordemos que el concepto de economía es un concepto económico. ¿Cómo administramos nuestra casa? ¿Cierto? Eso significa economía. Y por lo tanto, acá hay que entender que es un negocio, que hay que administrarlo como tal y que tiene que ser rentable para que perdure en el tiempo, y que es la forma de que pueda ser un modelo adoptado por todos los actores para que pueda ser un flujo atractivo de negocio e incorporarlo a nuestros cambios de modelo lineal a un modelo más circular. Y por otro lado, hemos estado con un proceso de pandemia, con una inactividad en muchos territorios, y por lo tanto esta reactivación verde requiere una mirada a largo plazo, y hoy entender que es un camino compartido donde si podemos avanzar solo, yo creo que podemos, pero a un ritmo más lento y más ineficiente. Por lo tanto, acá la invitación es cómo avanzamos de forma compartida, de forma conjunta en este camino de circularidad. La hoja de ruta tiene una visión de que al 2040 queremos una economía circular regenerativa que impulse a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo, y que ponga el bienestar de las personas al centro. Y genera metas ambiciosas. Acá hay 7 metas, pero de las cuales quiero destacar algunas como generación de empleo. Metas al 2030, 2040, donde queremos 100.000 nuevos empleos o 180.000 nuevos empleos versus al 2040. Depende del corte, 2030-2040. Pero también aumentar la tasa de productividad material, aumentar un 30% aquello, aumentar en un 40% la tasa general de reciclaje, recuperar en un 50% los sitios afectados por disposición ilegal, etc. Acá hay metas que se las dejo ahí planteadas, está esto todo en el documento público, pero son metas ambiciosas que requieren el trabajo conjunto, no solamente de una empresa, sino de la empresa y sus cadenas de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. Necesitamos a la academia, a las pymes, a los emprendedores, a los ministerios, para generar mejores políticas públicas en torno a condiciones habilitantes hacia un modelo distinto, un modelo de cómo hacemos las cosas. ¿Y cómo se estructura entonces esta hoja de ruta? A través de 4 ejes. 27 iniciativas y 118 acciones. Entonces, poquito para que aquellos que no han visto la hoja de ruta todavía vean que va a estar estructurada con un eje innovación fuertemente en temas de empresa, emprendimiento, cómo movilizamos al sector privado a través de la innovación, y donde obviamente la academia tiene mucho que decir y que ver, pero también necesitamos temas culturales, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo hacemos las cosas, desde la cultura de elegir cosas reciclables por sobre lo desechable, por ejemplo. Pero necesitamos también condiciones habilitantes importantes a nivel de marco normativo, regulatorio, y por último entender de que esto ocurre en los territorios, y la relación simbiótica entre el espacio físico con las empresas, con la academia, ocurre en un ecosistema también distinto. No es lo mismo una empresa con sus impactos en la zona norte del país que en la zona sur, temas de agua, sequías, temas de bosques, temas de desierto. Por lo tanto, el tema territorial es clave para poder entenderlo en su conjunto más holístico.
Y de esa forma tenemos estos 4 ejes con estas 27 iniciativas y que se van trabajando. Acá hay algunos ejemplos de iniciativas, los que están en amarillo de innovación, las que están en verde, ¿cierto?, de cultura, los que están en azul de regulación y naranjo de territorio, y se estructura entonces de esta forma, en el cual van a encontrar la iniciativa con un número, cuál es la iniciativa, cuál es la acción en particular, y si es una acción de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y quiénes son los actores que le impulsan para también poder hacer seguimiento, y esto está de esa forma en un dashboard para poder hacer este control y monitoreo permanente de cómo vamos avanzando en esta hoja de ruta, y de esa forma ponernos un semáforo de cuáles son las cosas que tenemos que ir siguiendo, acelerando en el proceso. La invitación entonces, cómo transformamos estos sistemas, y para que ello es clave el trabajar de forma conjunta. Vemos cómo hay distintas estrategias entonces, como reparar, remanufactura avanzada, reciclaje, regeneración, reducir y reusar, que nos permiten y que nos deben llevar a cambiar quizás nuestra forma de hacer los negocios. Por eso hay una transformación importante en aquello. Y acá hay una tremenda oportunidad. Y cómo esta oportunidad es parte de que las empresas puedan impulsar la economía circular a través de intercambio de flujos, tanto ciclos técnicos como ciclos biológicos, y donde la cadena de valor, la cadena de todos los actores posibles es clave para que avancemos de forma compartida y de forma colaborativa en estos temas. Así que eso, Katy, por mi parte, y así damos pie a poder tener a más invitados y profundizar, ¿cierto?, ahora cadenas de valor. Muchísimas gracias, Javier. Realmente recomiendo ver la hoja de ruta de economía circular. La tenemos arriba también en la página de acción, pero creo que ha sido un proceso ejemplar y es súper concreto en sus recomendaciones de acciones e iniciativas. Así que muchas gracias, Javier, por esa bajada nacional. Y ahora vamos a ver más bien la visión del sector privado, y para ello vamos a iniciar con Christophe Lefetch. Christophe lidera el área de excelencia abastecimiento en Antofagasta Minerals. Es responsable de la mejora de la eficiencia operativa de abastecimiento, la estandarización también de procesos y del despliegue de la estrategia de abastecimiento sustentable. Anteriormente, Christophe se desempeñó como jefe de compras corporativo de Antofagasta Minerals, después de haber ocupado varios puestos de especialista y liderazgo de equipo de abastecimiento en la industria automotriz y oil and gas en Chile y en Francia. Entonces, Christophe, muy feliz de tenerte acá y de tener la visión tuya y también del área de abastecimiento de Antofagasta Minerals sobre cómo abordar ese desafío. Adelante, Christophe. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, gracias por la presentación, la invitación, y un saludo a todos que están aquí. Efectivamente, les vamos a compartir un poco la visión que tenemos desde abastecimiento en este tremendo desafío que se describió muy bien en las demás presentaciones. Voy a buscar mi presentación, les pido un segundo. Por favor, ¿me pueden comentar si se ve, Katy? Ahora la vemos perfecto, solamente Super. Abajo aparece esa barrita donde hay que apretar ocultar para que no te... Ocultar. Ahora sí. Ya. Primero vamos a partir por un par de números de Antofagasta Minerals, para quienes no conocen, muy rápidamente, no es el objetivo de esta presentación, pero unos números que nos van a dar un contexto de lo que planteamos después como desafío en temas de sostenibilidad y después de economía circular. Partir primero por nuestro marco estratégico. Aquí lo que quiero resaltar es que el tema de la sustentabilidad es parte de nuestro ADN, de la columna vertebral de todo lo que hacemos en Antofagasta Minerals. Es por eso también que como abastecimiento, como función, nos conectamos con esta estrategia, y a partir de ahí desarrollamos nuestra propia estrategia de abastecimiento sustentable, que es lo que vamos a desarrollar hoy. También, muy rápidamente, somos un grupo minero que produce cobre, entre los 10 primeros productores de cobre del mundo, y tenemos 4 minas a cielo abierto, ubicados en el norte, en la región de Coquimbo. Y más que estos números, simplemente resaltar que, y lo hemos hablado mucho antes en nuestras presentaciones de los ecosistemas, del impacto de las regiones, empleamos directa e indirectamente casi 30.000 personas y trabajamos con más de 3.000 proveedores. Así que eso es súper relevante
si lo ponemos en perspectiva con los desafíos que se comentaron y vamos a desarrollar un poco aquí también. Sobre la sustentabilidad, les decía, es un pilar clave de nuestra estrategia y tenemos nuestra propia política de sustentabilidad donde la gestión ambiental es un pilar aparte, ya completo, y es atrás de esta también que nosotros desarrollamos, como les decía, nuestra estrategia de abastecimiento sustentable. Unos números clave, ya ahora hablemos principalmente de los proveedores, que es el tema que queremos desarrollar, cómo actúan ellos dentro de este panorama que les dije antes. Primero, más del 60% del valor que distribuye el grupo va en proveedores y contratistas. ¿Ya? Les hablaba de más de 3.000 proveedores que le compramos bienes, contratamos servicios con ellos y representan el 80% de la fuerza laboral, son contratistas. ¿Ya? Así que el impacto de lo que hacemos es totalmente relevante en estos aspectos sociales y regionales. Y por último, y no menos importante, cuando calculamos nuestras emisiones de alcance 3, aquellas generadas por la cadena de valor, alrededor del 70% de esas emisiones provienen de la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo. Y así que eso también es relevante cuando después vamos a hablar de por qué hacemos economía circular y con quiénes, los proveedores y con los números que podemos ver aquí. Entonces, abastecimiento sustentable, ¿ya? Cómo bajamos de esta estrategia a nivel de grupo al abastecimiento sustentable. Muchas veces se ha reducido la función de abastecimiento a un área para licitar, negociar, reducir costos. También hacemos eso, pero en realidad nuestro rol principal es más bien conectar las capacidades del mercado, de los proveedores, con los desafíos y necesidades del negocio, y con eso crear valor más allá de la reducción de costos. Y valor es también aportar a la estrategia de sustentabilidad de nuestro grupo minero. Así que basándonos en ese marco estratégico, la política de sustentabilidad que les mostré, pero también otras políticas y estrategias que tenemos a nivel de energético, agua, derechos humanos, es que desarrollamos esta estrategia dentro de la función de abastecimiento. ¿Cuál es esta estrategia? La tenemos dividida en 4 grandes pilares. La primera, lo comenté antes, es cómo nos conectamos con los desafíos que tiene el grupo minero en temas de sustentabilidad y esas políticas que vimos en la lámina anterior. Pero también, muy importante, cómo adaptamos nuestros procesos, cómo cambiamos la forma de hacer abastecimiento para incorporar la sustentabilidad en nuestra toma de decisión. ¿Ya? En la toma de decisión y las actividades clave, se entiende, por ejemplo, se mencionó también en el momento de la selección y de la evaluación de proveedores, incorporamos ya estas temáticas. No podemos hacer eso sin cambiar los procesos, pero tampoco sin cambiar nuestra cultura, o hablar antes de nuestro ADN, ¿ya? Dentro de abastecimiento, dentro de lo que llamamos la comunidad de abastecimiento, tenemos que integrar esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de hacerlo diferente, con nuevos objetivos. Así que un trabajo de largo aliento y no menor es ese cambio de cultura hacia ese abastecimiento sustentable. Y para terminar, no podríamos hacer esto, y es parte también del propósito de este webinar, sin nuestros proveedores y demás grupos de interés. ¿Ya? Eso lo queremos hacer, se ha mencionado también una palabra clave, colaborando. ¿Ya? No lo vamos a hacer solo, no es algo que hacemos solo entre 4 paredes, sino que colaborando y también hablando de compromisos compartidos. ¿Ya? Eso es un trabajo colectivo para llegar a los objetivos que Javier mencionó antes de la hoja de ruta 2040. Lo vamos a poder hacer en la medida que todos los actores trabajemos en conjunto. ¿Ya? Así que esto como estrategia de abastecimiento sustentable. ¿Cuáles son los focos de acción que hemos desarrollado en esta estrategia? No todos las profundizamos en el mismo nivel de profundidad. Unas empezaron antes, otras después, otras están en desarrollo, ¿ya? Pero son 4 grandes
primero los grandes pilares que conocemos como ASG o ESG por sus siglas en inglés, entonces el foco ambiental, social y de gobernanza, y también súper importante todos los riesgos que están asociados a los desafíos ASG, ¿ya? Así que eso también lo tenemos como un pilar aparte, y aquí también tienen un papel fundamental nuestros problemas. Así que, como pueden ver aquí, la economía circular es parte de uno de los frentes de acción que tenemos en el pilar ambiental, entre otros frentes que hoy día no desarrollaremos, tal vez en otra ocasión. Esto lo quería mostrar porque todo lo que estamos diciendo ahora no es algo nuevo, no es un viaje que partió hace unos meses con la estrategia de abastecimiento sustentable, sino que antes que exista esa propia estrategia, ya había iniciado el viaje, lo marcamos como 2019, una fecha clave, desarrollando nuestra primera directriz de pruebas regionales. También el momento de la crisis del COVID, que ha sido compleja para todas las cadenas de suministro, la incorporación de un sueldo mínimo ético, la reducción del pago a proveedores locales y distintas iniciativas que hemos ido incorporando en nuestra forma de hacer abastecimiento, y destacando una de ellas que es la incorporación de dimensiones ESG en las licitaciones, cómo le damos más puntaje a proveedores que demuestran avances en estas materias en el marco de nuestras licitaciones. Lina del GRI lo comentaba, entonces esto ya lo implementamos y puede llegar a pesar hasta un 20% de la nota del proveedor en el marco de una licitación. Tal vez el hito más relevante de todos estos es el programa que podemos ver arriba a la derecha de Proveedores Futuro Mejor. Lo voy a desarrollar unas láminas después. Es un conjunto con el programa de apoyo que tenemos para pymes en colaboración con la Universidad Católica. Así que esto va a mostrar que no es nuevo, ya se ha ido incorporando como distintas iniciativas hasta darle esta estructura que llamamos estrategia de abastecimiento sustentable. Y un viaje que va a todavía durar mucho tiempo porque no es un viaje de corto plazo. ¿Cómo estamos trabajando entonces en particular en la circularidad antes de desarrollar? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, no es un secreto para nadie que la industria del cobre es un insumo que es clave para enfrentar el cambio climático a nivel local, regional, pero también global. Y eso lo queremos hacer de una forma responsable, ya una producción responsable, y eso implica también pensar cómo cambiamos nuestro modelo de negocio en temas de abastecimiento, y por eso empezamos a hablar hoy de abastecimiento circular en la cadena de valor aguas arriba, en nuestro caso, y cómo haciendo eso y colaborando con los stakeholders que mencionamos antes, participamos de cumplir de los compromisos que tenemos a nivel de cambio climático, pero también ayudar a que el país pueda cumplir sus propios objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, ¿ya? Esa estrategia se divide en 3 pilares, ¿ya? Acá recogemos los clásicos de la economía circular, cómo podemos reducir el consumo de los recursos que utilizamos para las etapas de producción, una industria intensiva en maquinaria, entonces cómo podemos extender la vida útil de esos equipamientos que tenemos. Y por último, ya cuando no es posible y se generan esos desechos y residuos, cómo podemos al máximo transformar esos residuos y disminuir el impacto que tenemos al respecto. Esta estrategia se aprobó el año pasado, ¿ya? Así que este 2023 hemos iniciado su despliegue a través de todo el grupo minero
Después vamos a seguir a través de abastecimiento. Eso se desprende de varias iniciativas que estamos realizando a nivel local en cada grupo minero. Como pueden ver, hay un portafolio importante aquí de iniciativas, de números que pueden ver en pequeño, en rojo. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente estamos priorizando esas iniciativas, desarrollando los planes de ejecución de esas iniciativas y ya partiendo a implementarlas en terreno. Aquí también esto no es algo nuevo. Ya existen iniciativas, no las voy a desarrollar aquí, pero las pueden ver en nuestros reportes de sustentabilidad, hemos comunicado sobre ellos. Entonces, ya existen avances, ya existen iniciativas que no han esperado tener una estrategia de economía circular. Aquí le estamos dando un marco, ¿ya? Entonces, eso va avanzando y tiene que ver finalmente con la estrategia de cambio climático que adoptamos en el 2020. Así que hay que ver esta estrategia de economía circular como una componente integral de esta estrategia de cambio climático, que también es parte de los pilares de la estrategia de abastecimiento sustentable. ¿Ya? Algunos desafíos que vamos a enfrentar como área de abastecimiento, pero también como grupo, cómo definimos indicadores que nos permiten medir el impacto que tenemos en la circularidad, cómo desarrollamos las capacidades, tanto a nivel interno, ¿ya? Si hablamos de abastecimiento, cómo cambiamos la forma de hacer abastecimiento, si hablamos a nivel externo, de las capacidades de los proveedores, de los contratistas, y cómo cambiamos también o cómo rediseñamos lo que hacemos para establecer las condiciones que permitan tener nuevos modelos de negocio circulares, porque ahí también, como lo mencionaba Javier, esto tiene que ser un negocio para que funcione y eso implica cambiar la forma de hacer ciertos negocios que tenemos. ¿Cuál es el rol entonces de nuestros proveedores aquí? Voy a pasarlo rápido para cumplir con los tiempos. Primero, el conocimiento y expertise de los proveedores. Ellos conocen su negocio, están en terreno, conocen nuestras faenas, que de ellos esperamos que con esa expertise puedan llegar con nuevas ideas de modelos de negocio, de hacerlo diferente, ofrecernos nuevos productos, ¿ya? Que puedan ser, que tengan una vida útil más larga, ¿ya? Así que confiamos en ese conocimiento que tienen. También empezar a hablar de ecodiseño, cómo hacemos para no solo que los productos sean mejores, sino que desde su concepción incorporen la circularidad, entonces tengan integrado los impactos futuros que va a tener la cadena a través de la innovación y de este ecodiseño. También nos permite, trabajando con proveedores más locales, tener circuitos más cortos. ¿Cómo hacemos para cortar las cadenas de suministro, hacerlas más locales? Y eso también nos permite, al tener los circuitos más cortos, también mejorar los riesgos que tenemos hoy día a nivel de cadena de suministro global. Nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra resiliencia, teniendo un ecosistema local de proveedores en ese aspecto. Así que eso, 4 grandes roles que vemos que puede tener nuestros proveedores en esta transición, en este nuevo modelo. Y rápidamente, para terminar, ¿cómo lo queremos hacer? 2 palabras clave: escuchando y colaborando. Les decía, esto no lo vamos a hacer entre 4 paredes, y lanzamos una gran iniciativa en diciembre del año pasado, que es el programa Proveedores Futuro Mejor, que incorpora una componente de sustentabilidad y donde vamos a trabajar con nuestros proveedores justamente para desarrollar todos estos desafíos con ellos en conjunto, y en particular con un grupo de empresas PYME de la región de Antofagasta y Coquimbo, desarrollarlos, ayudar a desarrollar sus capacidades para que puedan también implementar estrategias en sus modelos de negocio que mejoren sus prácticas de sostenibilidad y entre ellas de circularidad, ¿ya? Eso también, sin olvidar otros pilares clave para nosotros, que son las personas y obviamente la competitividad en un contexto de un negocio complejo, ¿ya?
Y finalmente, una pequeña mirada de futuro y una pequeña reflexión. Voy a comentar uno o dos porque la verdad que anteriormente ya se comentó también algunas de ellas. Es qué desafíos vemos, pero oportunidades también en nuestros proveedores. Hablamos mucho del modelo de negocio. O sea, ¿cómo hacemos para pasar hoy día de una economía donde como abastecimiento compramos productos, bienes a nuestros proveedores, a un modelo más de servicio? O sea, pasar de una economía de uso de producto a una economía donde ya no compramos bienes, sino que nos prestan un servicio y hacemos una nueva modelo sustentable donde de forma permanente nos vayan prestando ese servicio, pero a la vez reducimos la cantidad de materiales que se van moviendo, haciéndolo más duraderos y pudiendo también recuperarlos cuando ya están en final de vida. Así que esto no es un trabajo de corto plazo, implica, hablamos antes de innovación, de ecodiseño, pero es clave eso y es algo que vamos a hablar mucho con nuestros proveedores, cómo cambiamos esta forma de modelo de negocio. Y también creo que se mencionó antes todo lo que está asociado a la inteligencia artificial, o sea, cómo utilizamos la data que hoy día está disponible, cómo podemos conocer más, saber más de nuestros productos, de cómo los utilizamos, de su duración, de dónde fallan, de por qué fallan. O sea, toda la información, toda la tecnología nos permite hoy día entender esto y nos permite poner esto que contribuya a hacer mejores productos que duren más. Entonces, aquí también la parte de tecnología, inteligencia artificial, todo lo que es ocupar la data, también desafío clave nuestro y en conjunto con nuestros proveedores. Ahora sí, Katy, te devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias, Christoph. Súper interesante. Voy a no detenerme mucho, aunque creo que hay mucho que decir respecto a tu presentación, especialmente la importancia de ponerle indicadores y no pensar solo en los residuos, sino también en los otros aspectos como alargar ciclos de vida. Pero para tener el espacio también para el otro ejemplo empresarial, quisiera invitar ahora a Bárbara Cornejo. Ella es jefa de medio ambiente en Enel Distribución, ingeniera forestal, licenciada en agricultura y recursos naturales y participó de una escuela de verano para posgrado sobre cambio climático, innovación y emprendimiento en el European Institute of Innovation and Technology. Se tituló de Climate KIC Master Label Program en el Imperial College en London y trabajó en la CONAF durante 5 años y en el WWF como Campaign Manager. Entonces ustedes ven que tiene una amplia experiencia. Christoph, te agradecería bajar el compartirlo porque me veo 2 veces y creo que para Bárbara va a ser difícil compartir, te lo agradezco. Y bueno, dejo con ustedes a Bárbara. Gracias por acompañarnos hoy día, Bárbara. Ahora sí, Katy. Perfecto, muchas gracias. Ahí sí. Hola, Ahí buenos sí. días a todos. ¿Me escuchan bien? Excelente. Muchas gracias, Katy, por la introducción. Voy a compartir pantalla porque, a ver. Ahí sí. Me avisan, me confirman por favor también que se vea bien. Se ve bien, gracias. Súper. Bien, yo vengo en representación de Enel y les quiero contar sobre un poco de la estrategia de economía circular que tenemos como empresa a nivel transversal y bajarlo a través de un par de ejemplos concretos donde hemos logrado ejemplos de modelos de economía circular en la empresa donde yo estoy trabajando, que es Enel Distribución. Ustedes se imaginarán, Enel es una empresa del rubro energético, que acá en Chile tiene 3 empresas, una dedicada a la generación de energía, otra a la distribución de energía, que es donde estoy yo, y otra en el X, que está enfocada más en el retail y en impulsar la electromovilidad en el país, entre otras cosas. Pero a nivel transversal como grupo y a nivel global, Enel tiene una estrategia de economía circular que está inmersa en el eje de sostenibilidad de la compañía. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta estrategia de economía circular es mejorar la competitividad del negocio y el desarrollo sostenible. Vamos a introducción. Nosotros la estrategia de economía circular la vemos muy tangible en cuanto a los beneficios que nos puede aportar. Primero,
buscamos reducir el riesgo. El riesgo en la dependencia de materiales críticos, o sea, pensando en el extractivismo, ¿verdad? De los insumos que obtenemos para nuestras operaciones, y también a la exposición a los precios de estos commodities. Por otro lado, el impulsar la innovación, ¿cierto? Cómo nuevas tecnologías nos pueden aportar soluciones habilitadoras a nuestros procesos y nuevos modelos que generen valor en el uso de nuestros recursos y la venta de nuestros servicios. Por otro lado, y muy importante, buscamos minimizar todos nuestros impactos ambientales. Entonces, en vez de extraer recursos, ¿cierto? Cómo a través del mantenimiento y servicio podemos reducir nuestro impacto ambiental. Y muy importante en cuanto a la huella de carbono hoy en día, ¿cierto? De la acción climática. Y por otro lado, generar nuevos ingresos, ¿cierto? Cómo podemos también mantener el valor de nuestros materiales en el tiempo, incluso extender la vida útil. Ahora, en cuanto a los modelos de economía circular, tenemos 5 distintos tipos a través de los cuales nosotros categorizamos, digamos, los proyectos, pero todos ellos tienen 3 objetivos en común. Uno es el uso óptimo de los recursos, es la recuperación del valor y además un diseño circular. Entonces, todos los modelos, los 5 modelos que tenemos, tienen estos 3 grandes objetivos. Y por una parte, contamos con o analizamos los inputs circulares, por ejemplo, el uso de las energías renovables, los materiales reutilizados o reciclados que sean input de nuestros procesos. También la extensión de la vida útil, cómo el diseño nos permite ampliar el uso de algún material. Las plataformas de uso compartido, también los productos como servicio. Y por último, los nuevos ciclos de vida, que acá es donde yo creo que tenemos la mayor cantidad de proyectos. Cómo a través de la reutilización, el reciclaje, podemos generar esta circularidad. Y no solo que pensemos en el reciclaje como una última alternativa, sino que eso vuelva a ser un input y un diseño en nuestros procesos. Ahora, para medir la circularidad de nuestros proyectos, se evalúa todo el flujo de los materiales y de la energía, desde las entradas a la salida de los proyectos. Entonces, en estos inputs circulares se ve, por ejemplo, la eficiencia energética, el porcentaje de energías renovables que están siendo utilizadas en el proceso, o el porcentaje de reutilización y de reciclaje de los insumos que se están ocupando, que ya vengan de procesos anteriores. Y también, por supuesto, tiene que medir lo que no es renovable. En el uso se pretende incrementar el factor, por ejemplo, de uso de las plataformas compartidas o de los productos como servicio, y en la extensión de la vida útil es el incremento, ¿cierto?, de esa extensión, o sea, cuánto más pudimos ampliar la vida útil de alguno de nuestros productos. Y por último, en los nuevos ciclos de vida es el porcentaje de reutilización o reciclaje que también vuelve a circular, y el upcycling, cómo le damos también un valor agregado a estos nuevos productos que se pueden generar en esta segunda vida. Y también el porcentaje de residuos que no tenemos cómo aún manejar. Ahora, a nivel global, ya y metiéndonos un poco en lo que nos convoca hoy en cuanto a los proveedores, tenemos una estrategia de circularidad enfocada en nuestra cadena de abastecimiento. Y esta se viene impulsando desde el año 2018 a través de distintos ejes. El primero es que en el proceso de licitación, cuando invitamos a los distintos oferentes a participar, ¿verdad?, de los distintos servicios o productos que nos pueden entregar, hay un listado de muchas iniciativas a las cuales nosotros le llamamos el factor K, porque el oferente, en la medida que se adhiera a una de estas iniciativas del catálogo, y estas iniciativas tienen, por ejemplo, beneficios sociales, ambientales o del tipo, por ejemplo, como economía circular. Si es que se adhieran a una de ellas, se le ofrece un mejor factor al minuto de ponderar su licitación y por ende quedan en una ventaja competitiva frente al resto para poder adjudicarse el servicio. Y ese listado, la verdad que cuenta con una gama muy variada de distintas prácticas en pos del beneficio social de reducir el impacto ambiental, como por ejemplo reducción de emisiones, electromovilidad, hay temas de empleabilidad, por ejemplo, contratar mano de obra joven, con personas de discapacidad, aumentar, por ejemplo, la contratación de mujeres, entre otras cosas.
ya como para darle algunos de los ejemplos. Pero eso en parte a través de la licitación incentivamos a que los proveedores puedan ir aportando a estos beneficios que nosotros buscamos como compañía y impulsar un poco el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, de nuestros países. En segundo lugar, parte del programa considera que nuestros proveedores declaren ambientalmente sus productos, hagan una declaración ambiental. Acá esto nos permite a nosotros cuantificar y evaluar los impactos ambientales que tienen nuestros proveedores. Se han inscrito más de 100 proveedores en este proceso y al hacer el análisis de las declaraciones hemos podido también encontrar proyectos de coinnovación, ¿cierto? O sea, puntos de encuentro que, claro, hasta el minuto son voluntarios y que podemos motivar al resto a sumarse a estas iniciativas, y actualmente está trabajando en una iniciativa de mejorar el packaging de toda nuestra cadena de valor, de aquellos proveedores que se han ido sumando al programa. Eso a nivel global. Y yo ahora quería aterrizarlo a lo local y un poco al negocio en el cual yo participo, que es la distribución, para contarle de un proyecto bastante interesante en el cual nos ha funcionado un modelo de economía circular, que ha sido el reciclaje de los postes. Antes de eso, quiero contextualizar, sí, nosotros como Enel Distribución, donde operamos, para que entendamos un poco la magnitud de nuestro negocio. Estamos presentes en 33 comunas de la región metropolitana, de las 52 que son en total, donde abordamos casi 2,1 millones de clientes, que al final corresponden a 7,2 millones de habitantes o usuarios acá del país, que al final se concentran en la región metropolitana. Por tanto, nuestro negocio de distribución, que es entregar la energía a los clientes, depende 100% de la relación, ¿verdad?, con todos nuestros proveedores. Y nosotros, al nivel interno como en la distribución, tenemos una visión muy clara en cuanto al medio ambiente y cómo queremos aportar a nuestros clientes, ¿verdad?, y al desarrollo sostenible en nuestra ciudad. Y lo vemos a través de 3 ejes, justamente impulsando la cultura de circularidad, contribuyendo activamente en la disminución de la huella de carbono y además cuidando la biodiversidad. Ya, todo esto más allá de las operaciones. Entonces, queremos generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Y tenemos estos 3 grandes objetivos. Al final es lograr el 0 residuos, el impacto neto cero en biodiversidad y las 0 emisiones. Entonces, los casos que yo les voy a hablar ahora tienen que ver con el 0 residuos, que va impulsados de modelos de economía circular. En nuestra operación generamos distintos tipos de residuos, desde medidores, ¿cierto?, carretes donde vienen embalados los cables, son carretes de madera, algunos, bueno, de transmisión, que en esta oportunidad ya no contamos con esa línea de negocio, pero sí hay residuos peligrosos, como por ejemplo materiales contaminados con aceite dieléctrico. Tenemos loza, que viene de los bushings de los transformadores, que son unos aisladores. Hay más madera del embalaje, de todas las importaciones que traemos, plástico de distintos tipos, aluminio forrado y desnudo, estos son lo presente que está en los cables, por ejemplo, cobre también, desnudo forrado, fierro y bueno, los transformadores. Entonces hace ya unos años en Enel se ha comenzado a trabajar en cómo poder revalorizar estos residuos y disminuir la disposición final. Por una parte, a través de un proceso de logística inversa, el cual está valorizado dentro como de los modelos de economía circular de Enel, hemos logrado recuperar todos estos últimos residuos que ustedes ven acá, desde el aluminio forrado hasta los transformadores. Todos ellos pasan por un proceso de logística inversa donde nosotros los recuperamos de la red una vez en desuso y los revalorizamos a través de procesos de reciclaje. Los transformadores, por su parte, antes de ser reciclados, primero se evalúan si tienen alguna oportunidad de ser reparados, o sea, por alguna actividad de mantenimiento, que los transformadores puedan volver a circular en nuestra operación. Y los que no, bueno, pasan a este mercado secundario donde hacemos la venta de sus distintos componentes a través de un gestor de residuos, que es un proveedor clave para nosotros de manera continua. Y por otro lado, tenemos un gran desafío, que es la mayoría de nuestros residuos, o sea, más del 80% de los residuos que nosotros generamos como Enel son los escombros y los postes que retiramos de la red. El tema que esto es principalmente hormigón,
Y como también nos comentaba antes Javier, ¿cierto? Esta hoja de ruta de economía circular recién nos está abriendo puertas a que hayan proveedores dispuestos, ¿cierto?, a trabajar en el reciclaje o la recuperación de los residuos de la construcción y de demolición. Por lo tanto, si nosotros queremos aportar a nuestro objetivo de cero residuos y disminuir la disposición final del escombro y poste, es clave poder contar con proveedores que nos puedan entregar este servicio del reciclaje del hormigón. Entonces, desde el año 2021, en Enel se comenzó una iniciativa del reciclaje de postes, donde recuperamos el hormigón y el acero de los postes que vamos retirando de la red. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros al año sacamos como 4.000 postes, ¿ya? Acá de la red de 33 comunas en la región metropolitana. Y el piloto nosotros lo postulamos el año 2020 a un proyecto, a un concurso de innovación a nivel global dentro de Enel. Y lo adjudicamos por sus características de innovación, ¿no es cierto? Y lo disruptivo que era, al menos hasta ese minuto, de poder recuperar estos residuos. Entonces se inició el piloto al obtener, digamos, recursos por ganarnos ese concurso. Y la etapa más compleja fue justamente encontrar los socios, con quienes íbamos a poder trabajar en este proyecto. Por un lado, necesitábamos que el fabricante de postes estuviera dispuesto a trabajar con un árido que fuera reciclado y no árido virgen. Y por otro lado, necesitábamos primero generar el material, el árido reciclado, en base a los postes. Entonces necesitábamos encontrar un proveedor que nos permitiera triturar y separar el acero que va dentro de cada uno de ellos. Entonces hicimos una alianza con Arios Varela, que era en ese tiempo nuestro lugar donde hacíamos la disposición final de los postes. Él ya en ese minuto lo rompía para recuperar el fierro, el acero que va dentro del poste, y lo vendía. Entonces, en parte la solución que nos faltaba buscar era cómo lográbamos que ese hormigón pudiera ser un input circular, ¿cierto?, para un nuevo poste. Entonces, nos aliamos también con el DICTUC para poder hacer todas las pruebas necesarias. Llegamos a las granulometrías que necesitábamos para la fabricación de nuevos postes, que eran entre 10 y 25 milímetros. Y a través de distintas pruebas y mezclas de hormigón con los otros componentes que se necesitan para fabricar un poste, como cemento, agua, aditivos, etc., logramos una fórmula del 45% de la gravilla que se utiliza en la fabricación del poste podría ser de origen reciclado. Y bueno, Ormar, el otro partner con quien trabajamos en la fabricación de estos postes, creamos las primeras pruebas, los primeros postes, digamos, de modelo, a los cuales se sometieron todas las pruebas técnicas necesarias para ver si tenía la misma durabilidad, la misma resistencia mecánica, porque no nos sirve de nada fabricar un poste que va a durar menos tiempo, o sea, no estamos cumpliendo con el criterio de la extensión de la vida útil. Sin embargo, las pruebas fueron muy exitosas, de hecho, hasta tenían mejor rendimiento que un poste con árido virgen, y logramos hacer la instalación del primer poste reciclado el año 2021 en la comuna de Cerro Navia. Ahora, ¿cómo ha avanzado esta escalabilidad del proyecto y la implementación? Lo difícil es pasar ahora de un piloto a un modelo que funcione bien, ¿no es cierto? Que tengamos como la operación constante. Entonces, el año pasado fabricamos 560 postes en base al árido reciclado, con el 45% de su material reciclado, y los cuales ya están en distribución y siendo instalados en la red. Pero para poder amarrarlo, digamos, al futuro, este año que está ocurriendo la nueva licitación de fabricación de postes, lo pusimos como un requisito dentro de la licitación, que al menos el 30% de los nuevos postes fabricados tienen que venir con material reciclado. Y lo que les quería comentar acá, y este es un rol importante que tenemos como empresas de esta envergadura, ¿cierto?, que tenemos una escala global, es que esta iniciativa que nació en nuestro país fue tomada por Italia, que es nuestra casa matriz, y hicieron sus propias pruebas y determinaron que incluso se podía usar hasta un 100% de gravilla reciclada. Y a raíz de eso bajaron la instrucción a todos los países que ahora en adelante los postes tienen que ser fabricados con un 100% de gravilla reciclada. Por lo tanto, estamos ayudando, ¿cierto?, a que este mercado se vaya generando y que todos los países comiencen a implementar la misma iniciativa. Entonces, ahora este 30% de postes nuevos que tienen que ser reciclados deben venir con un 100% de su material de árido reciclado.
Y por otro lado, ahora estamos también trabajando en alianza con otro proveedor, que es Río Claro, y la Universidad de la Frontera, en un piloto de pavimentación de la ruta 66, que es la ruta de la fruta, en base a hormigón reciclado de los postes. Entonces estamos dando otro uso, digamos, al mismo área reciclado, y esperamos que sea exitoso para poder tener más posibilidades de utilización. Eso, y con eso termino mi presentación, Katy. Muchísimas gracias, Bárbara. Súper claro el ejemplo, súper inspirador también de cómo desde la economía circular generar co-innovación y cuán escalable eso puede ser. Así que muchas gracias y felicitaciones por esa iniciativa. Y a continuación los dejo con Javier, que moderará el panel contigo y con Christoph con unas últimas preguntas para recoger sus experiencias. Así que adelante, Javier. Y Christoph, te invito a prender también la cámara. Muchas gracias, Katy, y gracias, Bárbara y Christoph, por las grandes presentaciones que nos inspiran y nos muestran un poquito casos reales, concretos, ¿cierto? Muchas veces cuando hablamos de economía circular hay mucha teoría, hay muchos papers, hay mucha información, hay muchas fundaciones, hay muchas cosas ocurriendo, pero realmente nos cuesta encontrar casos reales, cosas concretas y poder escucharlos y sentir. Nos parece tremendo aporte. Así que gracias por compartir sus experiencias con nosotros. En beneficio del tiempo teníamos hartas preguntas. En pantalla también aparecían preguntas que hemos estado viendo, pero quisiera hacer algunas preguntas más coloquiales, ¿cierto? Y quiero partir por Christoph. Y te quiero preguntar, Christoph, dado la experiencia que han hecho ustedes en ALSA, ¿cuál crees tú que ha sido o cómo lo has percibido en cuanto a la recepción que han tenido, ¿cierto?, los proveedores en las estrategias de abastecimiento circular, las estrategias de abastecimiento sustentable que nos comentabas, y cómo les ha permitido quizás a ellos avanzar a ser también empresas más circulares? Sí, primero partir por lo que dije al final de cómo lo estamos haciendo, que es escuchando y colaborando. Los cambios que hemos ido implementando siempre han sido después de haber hablado con proveedores y de haber establecido diagnósticos para entender su punto de partida, la madurez de nuestros proveedores. En función de eso, establecer acciones. Entonces, siempre hemos partido de la realidad más que llegar con una receta completamente hecha y aplicarla. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que lo hemos hecho de forma gradual. Entonces, los cambios y esos criterios que les comento no son para todos. Ya los pymes y los proveedores regionales todavía no les pedimos lo mismo que a grandes empresas y que en grandes contratos, y que estamos también reconociendo las capacidades que va a tener cada uno. Entonces, la respuesta ha sido positiva, ¿ya? Muchos nos preguntaron en ciertas ocasiones de si hemos tenido problemas con proveedores, si ha aumentado costos. No, la respuesta es no. Y al revés, como lo hemos hecho de una forma también muy pedagógica, hemos hecho varias capacitaciones, instancias donde hemos hablado de eso, les hemos contado de eso, de los cambios que se vienen, de los que se vienen a futuro también. Entonces, ha sido bien recibido y nos permite también, escuchándolos, mejorar esos propios programas, teniendo el feedback de nuestros proveedores. Así que, experiencia positiva hasta el momento. Gracias, Christoph. Yo creo que súper interesante. Entonces, el tema de gradualidad es clave, ¿cierto? Efectivamente, probablemente muchos proveedores y empresas tengan ritmos distintos, tengan tamaños distintos, tengan realidades distintas, y el involucrarlos de forma temprana, gradualmente, contándoles, como dices tú, de forma bien didáctica, de, oye, esto es lo que se viene, esperamos contar contigo, ha sido entonces parte de la receta del éxito, y yo soy interesante para quienes nos escuchan de ver cómo también animarse a trabajar con proveedores y sumarlos, ¿cierto? Sumarlos en este rol, como dijiste tú, que lo noté acá, escuchando y colaborando, que es parte del mantra que hay que repetirse para avanzar hacia economía circular. Así que gracias, Christoph, por esa respuesta. Y Bárbara, te quería hacer una pregunta. De las cosas que ustedes mencionaron, probablemente
siempre acá hay dificultades, siempre esto es de dulce y a gras, y hay cosas tanto buenas o malas que pueden surgir. Entonces te quería preguntar un poquito, ¿cuáles han sido quizás los principales desafíos más complejos que han abordado los proveedores para sumarlos hacia una economía más circular? O sea, ¿cuál ha sido quizás un poquito las trabas que han encontrado de los proveedores? Y al mismo tiempo, viéndolo ahora desde el lado, el vaso medio lleno, ¿cuáles han sido quizás temas, condiciones habilitantes que les ha facilitado avanzar con otros proveedores? Entendiendo, como decía adelante, probablemente hay ritmos distintos y hay proveedores que les ha costado más, otros que les ha costado menos. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo lo han vivido ustedes? Sí, bueno, de la experiencia que nosotros hemos tenido, primero yo creo que el desafío es poder sumar a los proveedores y demostrarles que esto tiene un valor, que ellos entiendan el valor agregado de generar estos modelos circulares, que hay beneficios para ambas partes, tanto nosotros como el cliente que estamos mandando, ¿cierto? O al menos mostrando esta necesidad, y ellos, cuál es el beneficio extra que podrían tener al proveer de nuevo este otro producto o servicio. Entonces, en el caso, por ejemplo, también de los postes o de los escombros, que no la comenté ahora, pero una iniciativa que también estamos desarrollando, ha sido primero encontrar proveedores que puedan contar con las autorizaciones sanitarias, ¿no es cierto? No, tú hablabas harto de la ilegalidad que existe en este tema. Entonces, de los proveedores que cuentan con las autorizaciones, bueno, que en realidad puedan hacer el servicio que les estamos pidiendo, y después que también los productos puedan ser valorizados en el mercado, porque nos pueden crear el producto nosotros, porque lo estamos solicitando, pero queda a una escala muy pequeña, si es que no hay otros que estén demandando el mismo producto, y si el mercado tampoco lo facilita, porque, por ejemplo, nos pasaba con el tema de los postes, que por la norma técnica de fabricación de postes, si es que estos tienen que ser producidos con ario virgen, no puedes comercializar postes que vengan con ario reciclado. Entonces, yo entiendo que ahora la norma está en revisión, pero siempre estos cambios normativos van más atrasados que a veces las necesidades de la misma sociedad y lo que como empresa estamos tratando de impulsar. Entonces, yo creo que esos han sido como los grandes desafíos. Y por otro lado, en cuanto a los facilitadores, yo creo que la ventaja es pertenecer a una empresa que tenemos cierto capital de riesgo para poder innovar, ¿no? O sea, acá esto es un aprendizaje en conjunto y que necesitas que una de las partes esté dispuesto a poner esos recursos para pasar por ese proceso. Porque el proveedor, si es que no se les facilita, digamos, no tiene ningún incentivo para poder desarrollarlo. Y también que tenemos profesionales, yo diría, muy motivados y comprometidos con las materias al interior de nuestras empresas. Entonces, si es que no contamos con ese motor interno que impulsa estos proyectos, tampoco probablemente verían la luz. Necesitamos el compromiso de todos al interior. Yo creo que lo podría resumir en eso, Javier. No, súper interesante y eso es bien clave y probablemente hoy día empresas que tengan gerencias o áreas de economía circular efectivamente son un tractor interno que facilita la gestión, que generan cultura interna y eso probablemente es relevante para que también vayamos motivando a otros a la acción, ¿cierto? No solamente que sea de una área en particular o de una política, sino que se genera una cultura organizacional compleja que aborda estos temas, así que súper interesante cómo en él, y en este caso AMSA también lo están desarrollando a través de estas estrategias que nos han hoy día contado. Y para finalizar, tengo una pregunta para ambos, ¿cierto? Y precisamente dado el rol de empresas grandes, empresas que están en varios países ya, Bárbara algo nos adelantó, ¿cierto? Pero me gustó la respuesta como para colgarme de ahí también. Preguntarles un poco cuál sienten ustedes que es el rol, ¿cierto?, de las grandes empresas, como por ejemplo en el AMSA, pero no solamente ustedes, sino en general, para atraccionar modelos de circularidad con otras empresas y cómo esto empuja a las cadenas de proveedores. Ahí Bárbara nos comentó un poquito esta experiencia, cómo desde lo que ocurre en Chile, traccionó algo, un llamado a nivel internacional desde Enel Italia y Enel Mundial. Pero ¿cómo lo ven ustedes también en otras áreas y en otras oportunidades que se puedan surgir? Bien. ¿Opino yo primero? No sé. Dale, Bárbara, ladies first. Bueno, Javier. Primero decir de que esto es un ecosistema circular que hay que crear, ¿no? O sea, solos no podemos hacer nada. Necesitamos de distintos actores para poder ir moviendo la aguja, ir creando el mercado. Y para eso tenemos que avanzar todos juntos. Entonces, como empresas grandes y mandantes, ahí también al comienzo se mencionaba en la presentación, como las empresas anclas, creo que le llamo
Nina. Tenemos ese rol de movilizar, ¿cierto?, a toda nuestra cadena para avanzar en esta materia. Y yo diría que el principal rol en empresas de esta envergadura es la escala a donde podemos llegar y generar impacto. Además que si somos empresas que estamos comprometidas con el desarrollo sostenible y la acción climática, al final la economía circular se transforma en una herramienta para poder concretar eso, nomás son estrategias que nos permiten movilizar hacia esos grandes objetivos. Entonces, desde nuestro punto de vista, sería la escala donde podemos influir y cómo llevamos a toda nuestra cadena en conjunto. Muchas gracias, Bárbara, súper de acuerdo con eso. Y Christoph, ¿qué nos puedes comentar tú desde AMSA o tu mirada también con otros sectores en los cuales tú has trabajado y en grandes empresas a nivel tanto nacional como mundial? Bueno, poco bien completa la respuesta de Bárbara, poco que agregar, pero efectivamente como empresas grandes hay un rol claramente de liderazgo, como lo dijo, somos los llamados a movilizar, a motivar a los proveedores y fijando también nuevos marcos, lo hablamos en las licitaciones, los incentivamos a ir más allá, pero lo importante es que, también vuelvo a decir lo que dijo Bárbara, es que todos tenemos un papel aquí que jugar. Las empresas grandes tienen uno en particular, pero todos son parte del ecosistema y todos tienen que subirse al mismo tren para que esto funcione. Si no, no lo vamos a poder hacer. Y también quiero resaltar lo que comentó de por qué estamos haciendo esto. No hacemos economía circular porque es cool, porque está de moda, porque es una hoja de ruta, sino que lo hacemos para reducir residuos, para reducir emisiones, ¿ya? Es una palanca que tenemos para cumplir esos objetivos, y esos objetivos los tienen todos, las grandes, las pequeñas, las medianas. Así que, sí, como gran empresa, liderar, mostrar el camino, entregar las capacidades a los proveedores, desarrollarlos, pero el resto del ecosistema tiene el mismo protagonismo que el resto, creo yo. Súper, muchas gracias, Cristo. Yo creo que nos quedamos con varias frases. Somos parte de un ecosistema mayor, la economía circular es una herramienta, una palanca que nos va a impulsar a cumplir metas de desarrollo más sostenible. Tenemos que trabajar en equipo y es parte, ¿cierto?, del mensaje de que esa economía circular es un trabajo colaborativo y donde las cadenas de valor son parte fundamental de los ejes para que estos flujos de materiales se puedan compartir, se puedan valorizar y vayamos cerrando ciclos, ¿cierto? Estos loops para que no vayan nunca más a un vertedero, un relleno sanitario y no generemos desperdicio y seamos eficientes. Finalmente se trata de ser eficiente. Hacer menos con más es parte de lo que buscamos y es parte de las enseñanzas y aprendizaje que ustedes hoy día nos han mostrado. Así que muchas gracias, Bárbara, Christoph. Katy, te dejo nuevamente el micrófono a ti. Muchas gracias por esta sección. Muchísimas gracias a ti, Javier. Muchas gracias también a Bárbara y a Christoph por la generosidad de compartir sus experiencias. Y hay poco que agregar, solamente yo creo que el tema del co-beneficio que se genera, que eso realmente puede generar un win-win, es súper importante y espero que todos los participantes hoy día se hayan inspirado con esas presentaciones. Gracias a ustedes, gracias a todos que han estado aquí y bueno, nos vemos en una de las próximas oportunidades, en los próximos webinars. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien, chao. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Chao.